Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Bio. Somos una plataforma educativa creada por una red comprometida de científicos latinoamericanos con el propósito de compartir conocimientos y experiencias de una manera efectiva y profesional. La capacitación que brindamos a través de nuestros seminarios, cursos y talleres han tenido una aprobación total por parte de la comunidad científica, y nos alegra que seas parte de este proyecto. Tenemos más de 50 cursos y talleres virtuales activos, y también ofrecemos capacitaciones de manera presencial en la Ciudad de México con nuestros cursos experimentales. Conoce todos nuestros medios de difusión en donde compartimos con toda la comunidad científica, libros, seminarios web, cursos y talleres gratuitos, infografías, notas de interés, publicaciones de difusión, proyectos y más. Gracias por ser parte de Ciencia Bio. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. Después de nuestro comercial tan largo, estamos listos para transmitir. Bueno, antes que nada, sean bienvenidos a una transmisión más de Bioquímica y Biología Molecular, de esta organización que se llama Ciencia Bio, que nos dedicamos especialmente a la transmisión de seminarios web, talleres, etcétera. Y bueno, pues generalmente los días martes transmitimos y tenemos invitados que son personajes muy interesantes de las áreas químico-biológicas y de la salud. El día de hoy no es la excepción, de hecho estamos incursionando en un formato bastante interesante que es el de entrevistas a personas que ya son rockstars, ¿no? Como es Jessica Lakshmi. Tendrías que ayudarme a deletrear. Bueno, seguramente muchos la conocen. Estoy segurísimo que toda la gente que está aquí sabe exactamente quién es la tía Lucky. Yo esa. Y bueno, pues quienes no, les voy a leer la semblanza, ¿no? Ya saben, el protocolo, así pues algo un poco más institucional, ¿no? Para que vean que no estamos hablando tampoco con cualquier persona. Y bueno, pues antes que nada, Jessica, muchas gracias por estar aquí. No sé cómo prefieres que te llamemos. Como te sientas más cómodo, está bien. Yo la verdad es que estoy bien fragmentada. Jessica está bien, Lucky está bien. La Kishimishi está muy largo, no recomendaría. Entonces, como quieras. La Kishimishi. Sí, tía Lucky. Ándale. Va, muy bien. Vale, pues les platico a la audiencia, bueno, que a lo mejor no la conoce, se me haría raro, pero a lo mejor un despistado por ahí no sabe quién es. Bueno, Jessica Lakshmi es química farmacéutica bióloga, egresada por la Facultad de Química de la UNAM y maestra en Ciencias Químico-Biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en citometría de flujo con más de 100 años de experiencia. Ay, 100, espérate, 10 años. Ay, bueno, no hagan cuentas, esto no es para que hagan cuentas. 10 años nomás, 10 años. Cofundadora de la Red Iberoamericana de Citometría de Flujo y asociada activa de la Sociedad Internacional para el Avance de Citometría y de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la cual también es profesora del capítulo de citometría y editora en jefe de la revista de divulgación El Linfocito. De hecho, hace rato justo invité a todos nuestros alumnos de citometría de flujo, dije, bueno, tienen que estar ahí, y espero por cierto que estén ahí, vamos a pasar asistencia en un ratito. Sí. Sí, no, bueno, ahorita nos tienes que platicar mucho de esto de la citometría, sobre todo para la gente que no está familiarizada con ella. Sí. Desde enero del 2021 también se dedica a la divulgación científica en plataformas digitales como la Kishimishi, con el afán de ayudar a aclarar dudas acerca de la pandemia de la COVID-19, las vacunas, medicamentos y cuestiones generales del área de la salud, galardonada como mejor divulgadora en el área química en los premios de ciencia en redes BOAF 2022 y co-host del podcast Hoy en Ciencia. Hoy en la ciencia, ¿sí, verdad? Sí, ciencia con M. Es en honor a Chems. Sí, honor a quien honor merece. Uh-huh. Muy bien, pues qué interesante semblanza, Lucky. Lucky está. Muy bien, pues vamos a empezar a platicar un poquito. Muy interesante.
De hecho, justo una de las preguntas que solemos hacer a algunos otros rockstars que han aceptado la invitación es ¿por qué en la pandemia? O sea, como que en pandemia mucha gente, ¿no? Empezó a hacer cosas de divulgación. Digo, entiendo un poquito el contexto en el que estábamos. Pero bueno, ahorita esa pregunta la voy a detener tantito. Vamos a empezar un poquito en orden con respecto a la semblanza. La primera sería, ¿por qué decidiste estudiar QFB? Fíjate que en alguno de tus videos, bueno, ahorita voy a proyectar las redes sociales de la Kichimishi para que la sigan. Tiene contenidos súper interesantes, no solo de ciencias biológicas, sino en general de muchos aspectos de la ciencia, ¿no? Y de cómo esta influye en nuestra vida diaria. Entonces les recomiendo muchísimo sus redes sociales. Pero bueno, has hablado de muchas cosas, de muchos temas muy diversos, y hace ratito estaba escuchando justo el chiste de que pues las dos frases del biólogo eran que depende de la especie y que México es un país mega diverso y así. Sí. Depende de la pregunta, es la respuesta. Sí. Cualquiera de esas dos aplica. Me ofendí un poco, pero mi pregunta es, ¿cómo decides entrarle a esto de la ciencia? O sea, ¿en qué momento de tu vida pues decidiste estudiar ciencia? ¿Y por qué, digamos, viendo que conoces mucho de muchas áreas ahora, cómo fue o por qué especialmente te interesaste en la licenciatura en QFB, en químico farmacobiólogo, que bueno, así se llama en México? Sí. Químico farmacobiólogo. Química farmacéutica bióloga, y pues no sé, fíjate, o sea, creo que yo desde que era chiquita dije que, bueno, decía que iba a ser doctora, ¿no? Pero obviamente no me refería a ser doctora como de estudiar un doctorado, porque pues cuando estás muy pequeñita no sabes ni qué es eso, ¿no? Ni que existe. Te estás metiendo en temas controversiales. Aquí también se ha discutido mucho quién sí es doctor y quién no. Bueno, sí, se sabe que hay ahí un tema. Mira, ajá, si hablamos del lenguaje, las personas que estudian medicina también son doctores, porque pues es se usa comúnmente para llamarles así, pero bueno, yo me refería cuando era pequeña a que iba a estudiar medicina, ¿no? Porque pues en mi familia hay algunas personas que se dedican al área de la salud, ¿no? Mi mamá estudió una carrera técnica en enfermería, tengo una prima que es médico, tengo otra prima que es psicóloga, entonces pues creo que también tuve la fortuna de tener estos referentes cercanos, digamos, y pues lo que ves en la tele, ¿no? De que ahí lo que casi no ves doctoras, ves más doctores, ¿no? Y científicos, pero pues siempre me llamó la atención, entonces yo cuando era chiquita decía que iba a ser doctora o iba a manejar el metro, cualquiera de esas dos eran mis aspiraciones en la vida. Y pues ya conforme fui creciendo y viviendo que había más opciones, ¿no? Ya decía que iba a ser una especialidad y que iba a ser pediatra, dije en algún momento, porque me gustan mucho los niños, y luego recapacité y dije, no, igual y no es tan buena idea, porque pues ahí vas a ver a las infancias sufrir finalmente, ¿no? Y y un día ya en la prepa, pues estaba como en esta confusión de realmente qué quería estudiar, porque pues me interesaba la parte de medicina porque quería ayudar a la gente, ¿no? Ese era mi objetivo en realidad. Pero pues vi que o sea, obviamente implicaba ver sufrir a la gente, entonces sentí que yo también iba a sufrir mucho, y que pues si yo estudiaba medicina era una de dos, o iba a perder pues la persona que soy porque iba a tener que cambiar cosas de mí para no sufrir tanto, o iba a sufrir mucho la carrera. Y dije, no, mejor estudiar medicina no es el camino. Pero pues en la prepa, bueno, desde la secundaria la materia de química me gustaba mucho y se me facilitaba sobre todo. Y en la prepa pues tuve muy buenos resultados en esa materia, pero pues igual como que seguí fijada en que quería estudiar algo de las ciencias de la salud, y pues la carrera de QFB es una donde tienes pues esto, ¿no? Bueno, al final estudias química, que obviamente no es tan como la química básica que vemos en la preparatoria y tal, sí ves algunas cosas de orgánica, inorgánica y demás, pero es más enfocada pues a bioquímica y
biología molecular, todas estas cosas que tienen que ver con, pues, ya las ciencias de la salud, en sí, ¿no? Entonces, pues era una forma de estar cercana a la parte de, pues, lo que tiene que ver con la salud de la gente, pero sin tener que ver pacientes directamente. Entonces, y pues además te da un panorama muy amplio, ¿no? De cosas que puedes hacer. Creo que está muy cañón que a los 18 años o a los 17 años tengamos que saber qué queremos hacer para toda la vida. Sí. Y pues una carrera como COSB te da esta oportunidad de que todavía puedes diversificar, ¿no? O sea, no es algo fijo a lo que te tienes que dedicar una vez que terminas la carrera. Sí, exactamente. De hecho, estás tocando otro tema controversial, pues, que justo a los 18 ya te tienes que diferenciar, ¿no? Y más o menos igual que o equivalente a las células, esa diferenciación es más o menos irreversible, ¿no? De pronto, o sea, pareciera. Si es algo, dices, bueno, pues podría estudiar otra cosa, pero para la sociedad no es tan bien visto. ¿Tú qué opinas de eso? Sí. De que a los 18 años tengas que, bueno, a los 17, ¿no? En realidad, cuando estás terminando el bachillerato es cuando tienes que decidir a qué te vas a dedicar. Está muy difícil. Es una gran decisión, como de que a lo que te vas a dedicar a toda la vida. Y la verdad es que creo que tenemos que cambiar como sociedad mucho esta visión de que, pues ya, o sea, si eliges una carrera y no terminas está mal, o si te cambias de carrera está mal, o así, porque ya perdiste tiempo. O sea, pues no, yo creo que pierdes más tiempo si te sigues en una carrera que no te gusta, ¿no? Y que a la que igual y la terminas y ni te dedicas a eso porque no te gustaba. Ahí perdiste más tiempo que si decides cambiar de opinión porque resulta que pues ya viste que ahí no es y que hay otras cosas que te llenan más, ¿no? O sea, yo sí, afortunadamente pues en esta carrera que yo estudié pues me fui encontrando con algo a lo que me sigo dedicando ahora y que tiene que ver con mi carrera, pero estoy muy consciente de que no es el caso de muchas personas, ¿no? Y con lo difícil que es, pues, acceder a una carrera universitaria y ya no digamos a un posgrado y demás, pues creo que lo mejor que podemos hacer es que sea en algo que, pues, realmente nos llene, ¿no? Y nos haga felices, más allá de pensar de que si es la carrera que conviene, la que no conviene, lo que sea, porque también mucho está regido por eso, ¿no? De que, pues, estudia medicina porque ahí vas a ganar mucho dinero. Exacto. Vemos. Muchas veces es impuesto por la familia y demás, ¿no? Bueno, yo ahorita tengo estudiantes de medicina de primer año y bueno, cuando les pregunto así como cuáles fueron las cosas que los hicieron decidir entrar a esa carrera, a veces pues fue presión familiar o cosas así, ¿no? Sí. Yo también otra de las cosas que influye muchísimo son los profesores que tuviste en el bachillerato, ¿no? O sea, si el de física fue o el profesor que te cayó bien, crees que tu vocación es esa, ¿no? O si el de biología era o explicaba muy bien, pues, o sea, como que es muy fácil en ese momento, de lo poco que conoces, pues tomar, pues alguna decisión. Y yo creo, ¿sabes? Que en este tiempo, justo divulgadores de la ciencia como tú y muchísimas otras personas tienen un impacto en esa decisión. Yo creo que, digo, no sé si tú tengas estadísticas de qué tantos niños en diferenciación te siguen, pero seguro que pues no sé, de un video y así, pues podrían interesarse en algunos temas y jalarse hacia ciertas áreas, ¿no? Estaría, sí, perdón, sí estamos como en la época en donde, pues, o sea, no sé, no sonaría descabellado preguntarle a alguien, ¿cómo decidiste estudiar QFB? Lo vi en un TikTok, ¿no? Sí, claro, y pues el grueso de mi audiencia no es gente tan joven que está en ese punto de tomar la decisión, pero ciertamente dependiendo de la plataforma, pues es donde más personas de diferentes edades hay, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta plataforma en la que estamos transmitiendo ahorita, pues no hay, casi ya no la usan las personas muy jóvenes, y TikTok, que es la plataforma más grande donde tengo más seguidores, en sí la plataforma es más usada por personas adolescentes, ¿no? O
incluso que están preadolescentes. O sea, el grueso de las personas que usan TikTok está entre los 10 y los 15 años. Entonces ahí, pues claramente lo que están viendo puede moldear pues las decisiones que toman a futuro. Rápidamente te cuento, alguna vez me invitaron a dar una charla a una primaria, una charla virtual, porque esto fue durante pandemia, entonces tenían sus clases por Zoom, y me invitaron a dar una charla ahí, y una de las, bueno, terminamos la charla, les hablé sobre las vacunas, ¿no? Y terminamos la charla y después la Miss me manda un mensaje de que cuando pues me desconecté del Zoom, una de las niñas dijo, ella acaba de enseñarme lo que quiero hacer de grande, ¿no? Y yo dije, ya, o sea, eso hace que todo esto valga la pena, y pues sí, ciertamente podemos tener un impacto muy importante. Claro, significativo. Mira, voy a empezar a proyectar también algunos comentarios que nos están escribiendo. Por ejemplo, Annie Roldán dice por aquí, yo iba para algo de ciencias sociales y terminé en algo de ciencias de la salud, enfermería. Uh-huh. Se vale cambiar de opinión. Michito Negro dice, ¿cómo que no somos jóvenes? Somos jóvenes en nuestro corazón. Pero las estadísticas dicen que las personas que más usan Facebook no son las más jóvenes. Sí, de hecho, el umbral son los 30, es como que de 30 para arriba la mayoría usamos Facebook, o usamos principalmente Facebook, o consumimos más eso, y de 30 para abajo es Instagram. Instagram y luego los más chiquis, el TikTok. Sí. Sí. Entonces, si de pronto no quieren, o sea, para que no suene grosero preguntarle la edad a alguien, pues pueden preguntarle cuál es la red social que más consume. Ándale. ¿Cuál es la que tú más consumes? O sea, porque generas contenidos en TikTok, ya nos dijiste, pero ¿cuál tú consumes más? Yo creo que Instagram y Facebook. O sea, si me meto a scrollear, seguramente será en una de esas dos, antes que en TikTok. Sí, sí, además se repiten, ¿no? Bueno, aquí me dicen que no, digo, porque tenemos como un área de eso, ¿no? Pero, pues luego los reels que veo, digo, pues esto es TikTok, ¿no? Pero no, sí, lo ves en TikTok primero, y luego ya salir en Instagram, y luego empieza a salir en Facebook. Y al final para los treintones. Sí. Muy bien. Oye, ¿y tú cómo decidiste empezar a hacer contenido en redes sociales? O sea, ¿cuál fue tu motivación? Porque ya nos platicaste tu motivación para entrarle a la ciencia. También nos contaste este caso de la primaria, pero, o sea, ¿cuál fue tu motivación inicial para empezar a hacer contenido en redes sociales? Pues como me dedico a esta área de la citometría, mi especialidad es esta técnica, ¿no? Pero pues obviamente trabajo muy cercana con inmunólogos y así. Y entonces, pues como trabajo en el área de la inmunología y en eso hice mis tesis, ¿no? De licenciatura, de maestría, y llevo 8 años ya trabajando en el laboratorio donde estoy. Pues toda la inmunología se volvió COVID cuando empezó la pandemia. Y muchos laboratorios de investigación dejaron de trabajar, pero pues el laboratorio con el que yo principalmente colaboro pues siguió trabajando porque es de inmuno, entonces pues todo el tiempo teníamos que estar viendo estas actualizaciones y qué estaba pasando, y entonces pues yo de todas formas me la pasaba leyendo información sobre que si el virus y cómo estaba lo de la pandemia, qué es real, qué no es real. Y de las primeras cosas que hice cuando empezó todo este show fue hacer grupos de WhatsApp con mi familia extendida, ¿no? Para que tuvieran pues un lugar, ¿no? Donde a lo mejor enviar estas noticias que estaban circulando, que sonaban muy alarmantes, y pues que si querían tener un grupo de discusión para hablar de eso y dónde mandarlo primero antes de empezar a difundirlo, o si les llegaba algo que sonaba confuso o así, pues que lo pudiéramos hacer en este grupo, ¿no? Y donde yo pudiera también mandarles información pues un poco más rápido, ¿no? Y ya filtrada, ¿no? De lo que sí estaba sucediendo en realidad. Y pues mi hermano se dedica a hacer contenido en redes sociales desde hace muchos años, y justo él me enseñaba cosas en TikTok, ¿no? Porque yo antes de empezar a hacer contenido no tenía TikTok. Lo veía como una plataforma donde la gente baila y yo no tenía nada que ver ahí. Y entonces, pero mi hermano me empezó a mandar ahí algunos videos de TikTok donde pues justo empezaron a surgir muchos contenidos de divulgación, y pues
ahí empecé a ver cosas y me dijo, güey, es que tú sabes cosas. Y pues yo tenía ya como que la cosquillita de empezar a hacer algo y me dijo, pues si quieres yo te ayudo, ¿no? Y te enseño cómo se usa este asunto. En TikTok está fácil de usar la plataforma y mismo puedes hacer varias cosas como de edición y tal sin tener que saber mucho más y eso me lo facilitó mucho. Y pues era una plataforma hasta la fecha, pero sobre todo durante la pandemia, pues TikTok tuvo un boom muy importante y entonces es un sitio donde rápidamente puedes llegar a muchas personas, ¿no? Entonces, pues ahí no me tomó tantos videos empezar a que uno se hiciera viral y pues ya de ahí empezó a crecer como que la plataforma que pues ahora tengo. Y pues eso, ¿no? Básicamente porque veía toda la desinformación que se estaba generando y que pues en redes sociales estaba circulando muchísimo y como persona que pues de todas maneras tiene que saber del tema, me pareció que era valioso ocupar esos mismos espacios donde la desinformación estaba circulando y poner ahí información que fuera adecuada, ¿no? El primer video que hice fue, yo empecé a hacer TikToks a principios de 2021, y durante esta ola de finales de 2020, principios de 2021, cuando además iban a empezar a salir las vacunas, hubo una ola muy complicada de casos donde la gente tenía pues están muy llenos los hospitales y la gente empezó a hacer oxigenadores caseros, así en super comillas, con bombas para pecera, y había videos circulando de gente cómo hacía esto, ¿no? Que básicamente era conectar la bomba para pecera, ponerla en un vasito de agua para que el aire no saliera seco, ¿no? Y eso lo conectaban directamente a las puntas nasales o a una mascarilla y decían que eso era suficiente para pues mantener a su persona que ya estaba desaturando y que necesitaba atención hospitalaria, pues con eso la estabilizaban en su casa. Y pues obviamente eso ni servía para nada y retrasaba la atención. Entonces el primer video que hice fue explicando por qué esto no tenía sentido, ¿no? Obviamente no lo vieron muchas personas, pero mi objetivo era que, bueno, si una persona ya se cuestiona si esto vale la pena o no, pues ya es algo, ¿no? Claro, es que en ese momento, pues, o sea, tú le dabas a scroll al TikTok y pues eran bailes, y de pronto sale alguien explicándote algo científico, pues estaba contrastado un poco, ¿no? Sí, sí, pero pues, o sea, la verdad es que la plataforma sí da muchas facilidades en cuanto a pues la edición y todo eso, y pues ahí justo lo que hice fue buscar un video que tuviera muchas vistas, donde estuvieran explicando este asunto del oxigenador, y pues ya sabes que tienen estas herramientas de pegar o hacer dúos o así, pues pegué mi video a ese y pues así de, a ver, esto no funciona por esto y por esto y por esto, ¿no? Y ya. Ay, súper chido. Entonces empezaste en pandemia, justo te iba a decir, o sea, pues en ese contexto donde había un mar de desinformación, pues aparecieron iniciativas muy importantes de divulgación de la ciencia, justo para contrarrestar un poquito como esa desinformación que había, ¿no? Que era demasiado, o sea, la verdad sí llegamos a ver casos súper chistosos. Bueno, aquí los discutimos en este mismo foro, algunos de ellos. También empezamos a transmitir webinars por ahí por esos tiempos y bueno, pues qué bueno, qué oportuno. Pero entonces tú tuviste algo así como una estrategia para volverte viral o tener cierto alcance o cosas así. Pues no, la verdad es que siempre trato de responder a lo que está sucediendo en el momento, ¿no? O sea, en ese momento mi mamá me mandaba muchos de estos videos de la gente haciendo sus oxigenadores caseros y dije, ok, esto en particular está causando muchas dudas o está teniendo mucho impacto en este momento. Entonces, bueno, hagamos un video sobre eso, ¿no? Después ya hice videos así medio random o sea, cosas que se me ocurrían, ¿no? Y hablé de los ajolotes y hablé de que por qué los gatos se te embarran con los cachetes y hablé de que dormir es importante y demás. Y pues un día se me ocurrió hacer un video explicando por qué no te contagiabas de COVID por estar tocando superficies, porque también era algo que empecé a ver mucho, ¿no? Constantemente circular, ¿no? De que tienes que turbo limpiar todo y de que cuánto tiempo vive en una superficie el virus y que no sé qué. Entonces dije, ok, esto está causando duda.
expliqué por qué, y ese video fue el que empezó a tener como mucha circulación, y empezaron de pronto a etiquetar a otras personas que hacían contenido de este tema para decir, oye, ¿qué está diciendo esta niña? Porque yo la verdad es que no presento en mis videos, ¿no? No digo, oh, yo soy tal y estudié tal y por eso te voy a explicar esta cosa, ¿no? Entonces, solo lo expliqué ya. Y ahí sí cometí el error de no poner como pues muchas fuentes de dónde estaba sacando la información. Y pues sí, me cuestionaron un poco en eso y bien, qué bueno. Y pues etiquetaron a otras personas que ya hacían contenido de este tema y que ya tenían pues como la confianza de la gente. Ajá. Y pues empezaron a validar lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y entonces de ahí pues ya me empezaron a hacer preguntas como más específicas y pues esto me dio como el caminito de, bueno, ahora esto me lo preguntó alguien, ya vi una noticia al respecto o esta pregunta en particular tiene muchos likes, ok, es algo que es importante para la gente en este momento, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto vamos a hablar. Sí, exacto, o sea, y la verdad, algo que pasó en pandemia y que estuvo muy bien que se viera en redes sociales, era que justo pues el conocimiento se iba construyendo apenas, o sea, no es como que existiera alguien que tuviera todas las respuestas, o pues iban saliendo publicaciones que a veces entre ellas se contradecían, entonces no es que la comunidad científica pues tuviera las respuestas absolutas o que hubieran decidido, como en algún momento leímos, pues exponer alguna parte de la información y ocultar otros. En realidad pasaba que el conocimiento se iba construyendo en ese momento y la gente fue testigo de eso. Tal vez no lo sabes, pero fueron testigos de cómo se iba construyendo el conocimiento. ¿Cómo se hace la ciencia? y sí. y no habría por qué estar de acuerdo todos, también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Al doctor Gatell le cayó así durísimo y bueno, pues no había por qué estar de acuerdo en si faltaba información. Sí, exacto. Fue un fenómeno muy... un momento canónico, dice la chaviza de la humanidad. Y y justo muchas cosas que nunca habían visto cómo sucedían o que pues a veces solo las personas que nos dedicamos a la ciencia sabemos cómo se va dando, ¿no? Y que hay cosas que no se saben y que está bien que de pronto se contradiga la información porque pues la ciencia no es la verdad absoluta, es una herramienta para conocer más sobre el mundo, ¿no? Entonces, pues estuvo muy, muy loco, pero pues justo, creo que también surgieron, volviendo un poco de por qué tanto divulgador, ¿no? Apareció durante la pandemia. Ajá. Creo que fue justo porque pues la gente tenía curiosidad, ¿no? O sea, al estar consumiendo todo este contenido de, pues, de pronto desinformado y tal, pues finalmente la gente lo estaba consumiendo, tal vez movida por un poco la ansiedad o el miedo, lo que sea, pero pues les interesaba saber qué estaba pasando, entonces pues qué mejor que llenar también esos mismos espacios de información que sea un poco más adecuada, aunque pues no tengas la verdad absoluta porque nadie la tiene, ¿no? Claro, súper chido y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí, ¿no? Como que, supongo porque cada video tenías que aventarte lecturas de varios documentos científicos, ¿no? Y varios traducirlos, ¿no? sí. Ajá, de hecho tú tienes una sección así, ¿no? O no sé exactamente, pero varias veces en tus videos he visto algo así como lo que dice el paper. Sí, porque luego sacan cada noticia que, híjole. Bichito Negro dice que confirma que sabes cosas. Algunas. Bueno, pues también es después de leer 10 papers, ¿no? Y luego traducirlo al lenguaje del público en general. Debe ser complicado. Justo, de hecho, quería hacer un reto. A ver. Quería retarte. Por ejemplo, algo que pasa en general en la ciencia, justo yo creo que hay por eso un gap entre la gente que hace investigación, pues, y el público en general, o bueno, la sociedad en general, porque cuando nos super especializamos en algún tema, empezamos, digamos, a aislarnos de la sociedad y ya no nos es tan fácil explicar lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, a lo mejor si eres biólogo, no sé, y sabes que cualquier cosa depende de la especie, bueno, pues no te es tan difícil comunicarte con la sociedad. Pero si ahora eres biólogo molecular y trabajas con una proteína que tiene cierta caracterización físico-química y así, o sea, te empiezas a especializar tanto que ya no hay una comunicación efectiva con la sociedad, ni la buscas.
ni la sociedad le importa, ¿no? En realidad, o sea, que hay un gap ahí importante, ¿no? Entonces, en general pasa que los investigadores no hacen mucha divulgación por eso, y los que hacen divulgación se enfrentan a este reto, digamos, de tratar de comunicar cosas que son bastante especializadas, complicadas y con lenguaje muy exclusivo, pues al público en general, ¿no? Que supongo que es más o menos a lo que te enfrentas tú como divulgadora. Por ejemplo, ¿tú cómo explicarías qué es la citometría de flujo, que es en lo que eres experta, a otros expertos? Mira, por ejemplo, en este foro tenemos estudiantes ya de licenciatura formados en áreas químico-biológicas y de la salud. Ahí podrías hablar usando términos de tecnicismos, ¿no? Tal vez. Me gustaría ver cómo es, o qué tan diferente es tu explicación de la citometría de flujo, por ejemplo, para este tipo de público y para el público en general. Nunca he visto si tienes algún video. ¿Tienes algún video donde expliques? ¿No? No, porque justo yo sé lo difícil que es. Me es muy difícil porque como estoy acostumbrada, o sea, obviamente yo llevo tantos años haciendo esto que pues, doy cursos, ¿no? Y todo el tiempo estoy dando capacitación a los estudiantes que llegan a mi laboratorio y pues justo son chicas y chicos de licenciatura, la mayoría al menos, ¿no? Y pues muchas personas ya son de posgrado y a veces hasta las personas que ya, o sea, son profesores, investigadoras, me toca explicarles, ¿no? Entonces me es fácil explicarlo ya en esas palabras y lo tengo muy así grabado, ¿no? Pero cuando, no, justo me cuesta. Me han dicho, ¿no? Haznos videos de citometría, pero digo, número uno, igual y es algo que no va a ser de interés, pues general y tan abierto, ¿no? Y número dos, me cuesta. O sea, sí está cañón encontrar las palabras cuando ya hay unas que tienes como bien grabadísimas, ¿no? De cómo llegar a la explicación. Exacto. Pero estoy trabajando en eso. A ver, ¿podemos hacer un ejercicio? Sí. Se puede. ¿Cómo explicarías a un auditorio relativamente entrenado qué es la citometría de flujo? Eso está fácil. La citometría de flujo es una técnica de análisis unicelular que nos permite identificar y caracterizar partículas en suspensión mediante marcajes fluorescentes o la autofluorescencia de las células mismas. ¡Wow! Sí, ese TikTok no tendría... No. Sí, no. A ver ahora al público en general. O sea, así como al público que normalmente te sigue. A mí cuando lo he explicado como un poquito así, y justamente estoy trabajando en un artículo de divulgación sobre citometría, que va a salir en el número 6 de El Linfocito, justamente. Ese ha sido mi esfuerzo más durísimo de hacer divulgación sobre citometría. Me gusta compararlo con algo que siento que es más común, de conocimiento más común, como la microscopía, ¿no? O sea, como que eso sí es algo que vive en el imaginario cultural normal. Que pues es una forma de ver a las células, ¿no? Es una manera que tenemos de ver cosas microscópicas, muy chiquititas. En el citómetro no vemos a las células directamente mediante lentes, así como lo hacemos con el microscopio, sino que lo que hacemos es ponerles marcas que emiten luz de distintos colores. Y entonces estas marcas de distintos colores están pegadas a cosas específicas que nos dicen qué tipo de célula es o qué cosas hace, etcétera. Entonces, en los citómetros lo que vamos a tener es un sistema que hace que las células vayan pasando de una por una frente a un láser. Y entonces este láser es el que hace que veamos todos estos colores que le pusimos a la célula. Y entonces de a una por una les vamos preguntando qué características tienen. Y entonces podemos ver un montón de información en células que estén ahí, tienen que estar suspendidas, o sea, separadas unas de otras para que podamos verlas de a una por una, porque si no, no podemos. Y entonces vamos pasando una por una frente a uno o varios láseres
vemos las luces que están emitiendo por las marcas que les pusimos y eso nos habla de diferentes características que tienen. Y entonces la citometría nos permite ver de otra manera a las células y es complementaria a la microscopía porque nos dan informaciones distintas. Y la podemos usar, de hecho, ya seguramente muchas personas se han hecho al menos una citometría en su vida, porque se utiliza para hacer, por ejemplo, los análisis de sangre, ¿no? Donde vemos que si tenemos tantos linfocitos, monocitos, células del sistema inmunológico, eso se hace por citometría, y pues nos sirve para un montón de cosas en investigación, pero también se usa para varias cosas en diagnóstico. Wow. Más o menos. O sea, tenemos en exclusiva la primera vez que hablas de citometría de flujo para el público en general. Más o menos, sí. Mira, por aquí Michito Negro dice que las células se hagan de colores. Más o menos, sí. Y Alma Rosario dice, eso es algo que hace mucho Lucky, baja el conocimiento a nivel de los mortales y se agradece. Y fíjate que ya estoy aprendiendo a no decir eso. Que en nuestra capacitación, entrenamiento en divulgación, tratamos de que quede claro también que no se trata de bajarle el conocimiento a nadie, ¿no? Es solamente hacerlo más accesible, porque al final, pues, solamente somos personas quienes hacemos ciencia, pues que tenemos cierta especialidad, pero que no estamos en un nivel superior. Eso es importante entenderlo, ¿no? Que no estamos en un pedestal, no estamos más arriba que nadie, ni nada, solo conocemos más palabras particulares, pero no hay que... Ni somos económicamente más estables. No. Ni hay más estabilidad laboral. Es una mentira. Sí. Pero bueno, espero que haya quedado más clarito con esto de que las luces y así, de una por una les vemos cosas. Súper chido. Oye, y otra pregunta así un poquito, bueno, siguiendo el tema. ¿Cómo en qué escenario real o ficticio la citometría de flujo podría salvar al mundo? O sea, ¿podrías justificar algún escenario en el que eso pase? Pues, como no sirve solo para células humanas, porque obviamente en este mundo antropocéntrico en el que vivimos, nos gusta pensar en cómo lo podemos aplicar para cosas humanas, ¿no? Pero la citometría nos sirve para identificar y caracterizar cualquier cosa que esté suspendida en un líquido, cualquier partícula en suspensión. Y entonces, en ese sentido, se puede aplicar para un montón de cosas que pudieran salvar al mundo. Pero pues, por ejemplo, en identificar algún, no sé, un patógeno, dito, o algo así. Sí. Pero pues también a mí no me gusta decir que es como mágica la citometría y siempre es complementaria a otras técnicas, entonces yo creo que con sus amigas la microscopía y la secuenciación podrían hacer más cosas. Sí, exactamente, o sea, justamente nosotros hemos dicho siempre que la mejor persona que pueda hablarte de los límites de su técnica, pues es el experto en ella, ¿no? Uh-huh. Ajá, si de pronto escuchas a alguien diciendo que va a salvar al mundo con el área en la que él es experto, probablemente no sea el experto. Ah, mira, pase la prueba. Bueno, probablemente, a lo mejor sí. No, pues muy interesante. Oye, y tú, por ejemplo, supongo que sigues también a muchos otros divulgadores de la ciencia. ¿Tienes alguno favorito? Así alguien que digas, pues me gusta mucho cómo lo hace, o alguna influencia directa, digamos, algún ejemplo que digas, no, pues yo empecé a hacer divulgación, o lo hago de tal manera porque he visto cómo lo hace tal persona. Pues fíjate que tomo inspiración de varias personas que sigo en redes sociales. De las primeras que vi, pues fue Polly Padilla, que seguramente la conocen muchas más personas de las que me conocen a mí. Es una persona que ahora ya es bióloga. No sé si ya se tituló, pero cuando yo la empecé a ver sus videos, pues era estudiante de biología. Y pues tiene una forma muy amena de explicar las cosas, me parece que es divertida en la forma en la que hace sus contenidos. Y pues he visto ahora a través de, pues, que he conocido personas en redes sociales y así, me gusta mucho, por ejemplo, el contenido que hace Adrián Chávez, No Chávez Nada, Gabriela Galmo, que ellos hablan de lingüística.
que no tienen nada que ver con pues las ciencias como tal, pero pues la verdad es que también tienen una forma que me parece muy amena de presentar las cosas y pues creo que todas las personas pues aportan algo, ¿no? Rafa Carvajal obviamente me parece muy amable en la forma en la que hace sus contenidos y pues también fue de los primeros que empecé a ver, entonces creo que son personas de las que pues cuando veo sus videos pues casi siempre me quedo a verlos completos, ¿no? y pues les he aprendido un montón de cosas. Claro, además de que son videos cortos, ¿no? Digamos, ya no se estila esto que, por ejemplo, en la época del wherever, ¿no? Que hacías videos de 10 minutos y así, como que la gente los veía. Ahora ya no. Más de un minuto y ya perdiste la atención, ¿no? Pues vemos, ¿eh? Fíjate que ahora ya también TikTok inicialmente pues podías hacer puro video de menos de un minuto y después abrieron los de 3 y luego los de 6 y ahora ya, no sé si todas las cuentas, pero yo por ejemplo puedo subir videos de hasta 15 minutos. Órale. Y pues ya hay videos en TikTok largos y creo que pues justo si es de un tema que te interesa, que te llamó la atención y que pues está manteniendo tu interés de diferentes maneras, ya sea porque la edición está padre, porque el tema sabes que todavía te falta para llegar al final del chisme y entonces ahí te quedas y así hay diferentes estrategias, ¿no? Para poder lograr continuar con la atención de la gente y pues hay videos largos ya en TikTok y que sí te los chutas, ¿eh? Y que al final dices, de verdad acabo de ver un video de 7 minutos en TikTok. Sí. Ay, sí, no, hay unos que, bueno, yo tengo ansiedad, ¿no? Entonces hay unos videos que empiezan así como de, no vas a creer lo que pasó con esta persona. Y entonces llevas un minuto y no ha pasado nada con esa persona, ¿no? Y te esperas otro minuto y sigue sin pasar nada, ¿no? Y entonces estás maldición, ya que le pase algo a la persona y cuando te das cuenta ya llevas 10 minutos. Y no te enteraste del chisme. Tip, sí. Porque yo la verdad es que también me desespero rápidamente. Déjele picado a la pantalla en una de las orillas para que se vaya por 2 y ya. Más rápido te enteras de si le pasó o no le pasó algo a la persona. Ah, sí, al final no le pasa nada y ya rayos, acabo de perder 10 minutos. Eso está feo. Sí, pero bueno, me atrapan. Oye, con respecto a la divulgación, digamos, en otros medios como libros y demás, ¿tienes algún referente o algo así? Divulgación en libros, pues los de Alejandra Ortiz. Tengo los de uno que se llama La ciencia de la pancita chelera. Y otro que se llama El libro de las investigaciones medianamente serias, que pues justo tocan temas que pueden sonar muy banales, ¿no? Pero que pues justo son de interés general porque son datos que no sabías que necesitabas sobre la vida, ¿no? ¿Por qué? Y que muchas personas nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿por qué los mosquitos le pican más a unas personas que a otras? O eso parece, ¿no? ¿Por qué nos inflamamos y comemos esta cosa? Esos libros que pues tienen, cada capítulo es una pregunta muy particular y pues obviamente están muy basados en la información formal que hay, me parece que están padres. Qué interesante, pero por ejemplo, si eso es lo medianamente serio, ¿qué sería lo serio? O sea, para ti, por ejemplo, ¿qué sería como lo serio? Bueno, así se llama el libro, pero yo creo que toda la información es valiosa, ¿no? Al final, como decía hace rato, la ciencia es una herramienta, ¿no? Para que conozcamos mejor el mundo. Por ahí dicen que pues las infancias son naturalmente científicas, ¿no? Porque pues justo lo que hacen es ir explorando a través de algo similar al método científico todo lo que les rodea y pues, se generan una hipótesis de qué es lo que va a pasar y entonces hacen un experimento y pues confirman si es lo que pasó lo que pensaban o no y a partir de ahí ajustan su comportamiento. O sea, creo que toda la investigación, hasta la muy
burda que podamos hacer, siempre y cuando se haga con ética y tenga claro los objetivos, sobre todo cuando ya estamos hablando de ciencia de la que hacemos en el laboratorio, pues creo que es valiosa. Súper. Mira, unos comentarios. Michita Negro dice, hay cuentas que te hacen los resúmenes. Voy a buscarlas. Ah, mira. Y Salvajista Errante dice, Rafita Carvajal habla muy rápido. Si le acelero, menos información voy a retener. Eso sí. Bueno, eso es para los que ya viste que dura 10 minutos ansiosos, y que y que quieres llegar al final del chisme. Sí, Es una gran estrategia de divulgación, poner un chisme. Sí, sí. Supongo que ya te sabes varias. Les puedes dar, o sea, tendrías así como algún tip que le quieras dar a gente que esté haciendo contenido o algo así. Pues paciencia. Y sí hay que aprender un poquito de... Porque al final te va a favorecer o no los algoritmos de si las personas se quedan o no, ¿no? Y entonces si la persona ve un video mal iluminado, que no se escucha bien o algo así, pues a lo mejor es algo que más fácilmente deja pasar y pues tal vez tenías información muy valiosa que dar. Yo algo que trato de hacer es... en mi contenido casi siempre responde a alguna noticia que está sucediendo en el momento, ¿no? Y que tienen que ver pues, con el área de las ciencias de la salud y pues chismes muy científicos que luego nada más están generando miedo y tal. Entonces, esa es mi forma de responder al hacer contenido sobre cosas que creo que la gente quiere ver. Creo que una mala estrategia que muchas veces aplican las personas es pensar en lo que yo quiero que vea la gente, sobre todo las personas que están haciendo investigación y que ahora se ven obligadas a hacer divulgación porque lo tienen que cumplir para su SNI o para el CONACYT o lo que sea, es que pues como tienen que hacer divulgación, pues a ti te parece súper importante lo que estás haciendo en el laboratorio, ¿no? Entonces todo mundo lo debe de saber y pues hacen contenido sobre eso, ¿no? Sobre lo que yo quiero que la gente vea. Pero eso no necesariamente es lo que a la gente le interesa. Entonces, creo que algo muy importante es que pensemos en lo que a la gente le interesa ver y a partir de ahí hagamos el contenido. Y puede ser que en el Inter hablemos de lo que a mí me interesaba comunicar, esa molécula súper particular en unas células que acabo de descubrir, pero tienes que buscar la manera de conectarlo con algo que la gente ya conoce o que está viendo en el momento o lo que sea. Por eso cuando, por ejemplo, ahora que salió Intensamente, vimos un montón de contenido de divulgación relacionado a la película. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba interesada en ese tema en ese momento. Y por ahí les puedes meter en la ciencia que tú quieras, ¿no? Solo que pues sí hay que hacer el ejercicio de encontrar la forma de conectarlo, ¿no? Pero eso, creo que ese es un consejo que luego no tienen presente. Piensen cómo conectarlo con lo que la gente ya conoce y lo que a la gente le interesa, porque si no, nunca va a llamar la atención y no va a llegar tan lejos como ustedes esperarían. Claro, o sea, con lo que está viviendo. Por ejemplo, si tú quieres hablar de diagnóstico molecular, a lo mejor no tiene mucho sentido hasta que aparece una pandemia y entonces el diagnóstico molecular podría salvar vidas, ¿no? Claro. Que hay algo que me llama mucho la atención y le iba a comentar hace rato, que es que un día el cielo se puso rojo, ¿no? Aquí en Ciudad de México lo estábamos viendo rojo. Y como que a las 2 horas tú ya tenías un video arriba de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, por acá también hubo un mensaje que no proyecté, pero decía algo así de, ¿a qué hora te da tiempo? Tengo la teoría de que tienes una máquina del tiempo. Un giratiempo de Hermione, dices. Pues no sé. Excelente respuesta. Siguiente pregunta. No, pues ese, por ejemplo, del cielo rojo, cuando los puedo hacer muy rápido es porque ya tengo mucha de la información en mi cabeza, ¿no? O sea, habíamos hablado en episodios anteriores del podcast sobre esto de por qué el cielo era de diferentes colores a distintas horas del día, ¿no? Entonces ya tenía muy presente esta información de que, bueno, tiene que ver con si el sol está más lejos o la cantidad de partículas que haya flotando en el aire en ese momento y demás. Y justo me mandaron una foto, porque yo ni siquiera vi el cielo ese día, ¿no? Me mandaron una foto de cómo se veía y entré a Instagram y empecé a ver como que había así un poquito de noticias sobre eso. Dije, bueno,
y ahorita tengo tiempo y la información medio ya la sé, voy a revisar nada más rápido algo que a lo mejor se me esté pasando por ahí y pues me echo un video así rapidín, ¿no? Pero la verdad es que sí me toma un rato hacer los videos, por eso cuando empiezan a salir las noticias así como súper virales y alarmantes, casi nunca lo saco el mismo día, me tardo un día o dos, porque pues también me sirve para acabar de ver si salió algo más que no se tocaba en las primeras noticias que salieron, y pues para acabar de leer yo todo lo que considero necesario para generar algo lo más completo posible, y más lo que me toma escribir un guión y grabar y editar y ya subirlo, ¿no? Y tomando en cuenta que esto no es tu trabajo, ¿no? Sí, no. O sea, ¿tú no vives de esto? No, yo tengo mi trabajo Godín de la ciencia de 8 así a 4 de la tarde, y pues obviamente ahí aparte colaboro con pues las sociedades académicas con las que mencionabas en la semblanza, y entonces pues luego me tengo que conectar a juntas de eso y tengo otras colaboraciones académicas y demás. Pero me gusta mucho hacerlo y obviamente pues ya le he ido agarrando el modo, entonces eso lo facilita mucho. Eventualmente, si empieza a salir monetización más constante de este asunto, pues seguramente eso me dará más oportunidad de pagarle a alguien para que me pueda ayudar a editar los videos, y entonces me dará más tiempo de hacer más contenido. De momento lo hago todo yo, pero pues me gusta y entonces por eso sale. Pero por eso no ven videos diario también. ¿No quieres un servicio social? Ay, es que se me hace feo no pagarles. Pero pues ya veremos. Bueno, te lo digo porque ahorita nosotros justo estamos convocando servicios sociales. Si quieres ahí te paso el dato. Bueno, okay. Justo una de las preguntas era, bueno, que tenía pensada era, pues si se podía vivir de la divulgación de la ciencia. O sea, ¿alguien puede vivir de eso? Pues yo sé que hay gente que vive de eso. Te comentaba que la verdad es que eso es algo que yo no les puedo decir cómo. Se me ocurre, y por lo que he visto, ¿no? También de pues estas personas que conozco que ya dedican su tiempo, justo es dedicar tu tiempo, o sea, porque ya no tienen otro trabajo, ¿no? Más que vivir de la creación de contenido, no tanto de la divulgación de la ciencia per se, sino que pues ya se convierte en una onda de estar haciendo videos pues de manera constante, y tienes que estar generando contenido ahí sí diario, ¿no? No puedes dejar morir tu página un día, porque pues eso ya puede significar que tu sueldo no te llegue completo, ¿no? A final de mes. Además, muchas de las plataformas tienen como un umbral, ¿no? Que no te pagan si no llegas a ese umbral. Obviamente, si ya vives de esto, pues seguramente estarás alcanzando ese umbral constantemente, mes con mes. Pero sí también he sabido directamente de las personas que se dedican a esto, que pues obviamente es un estrés, ¿no? Porque pues no es algo pues que esté 100% seguro, ¿no? Y ahí sí ya también a lo mejor vas a depender de campañas, y yo que la verdad soy muy payasa con esto de las campañas, porque me han ofrecido así como de, oye, haznos un video de no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y a lo mejor te pagan o lo que sea, pero si no es algo que yo consumiría o que se alinee con las cosas que ya pues estoy tratando todo el tiempo de hacer mi contenido sobre eso, obviamente no voy a hacer una campaña a lo mejor de alcohol, de cigarros o cosas así, pues si no tiene nada que ver con lo que yo hablo constantemente. Entonces, cuando tratas de ser muy congruente, eso también te dificulta un poco el camino. Sí se puede vivir de esto, pero sí requiere de que le pongas, la verdad es que no sé si el 100% de tu tiempo, pero sí la mayor parte. Ya, sí, pues era una de las preguntas que por aquí la audiencia también se hace. De hecho, te voy a hacer algunas de las preguntas que normalmente les hago a los entrevistados, ¿no? O sea, que son generalmente preguntas que muchos de nuestros seguidores tienen, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Academia o industria? O sea, muchos de los estudiantes, bueno, que ahorita están en proceso de diferenciación, que ya están terminando la licenciatura, se encuentran con esa disyuntiva, ¿no? A qué dedicarme después, ¿no? Si hacer posgrado, soy en la industria, o bueno, ¿tú qué opinas? ¿O cuál sería tu
tu punto de vista de esta, pues de esta decisión? Creo que es similar a lo que opino en cuanto a qué carrera te vas a dedicar, ¿no? Creo que si ya terminaste la licenciatura, esta que pues supongo que te gusta y así, pues si lo tuyo es seguirte en el área de investigación, ya sea de laboratorio, si te dedicas a una ciencia social o así, pues también hacen investigación. Y lo tuyo es como que seguir sabiendo más y así, pues tal vez la academia es el camino. Sí recomiendo una maestría si tienen la posibilidad. Creo que es una buena probada de lo que es el mundo de la academia y que no es un compromiso de tiempo tan largo, o sea, son 2 años y está, digamos, más accesible para que la puedas terminar. A pesar de que a lo mejor no te esté encantando, es más fácil terminar una maestría que un doctorado. Claro. Y pues te puede dar eso una buena señal de si ese es tu camino o no. Y si pues terminando, hasta haciendo una tesis, creo, de licenciatura, creo que te puede dar una buena probada de lo que es el mundo de la academia. Y si dices, bueno, esto me gusta, te avientas tu maestría y ahí pues decides, ¿no? Yo la verdad es que cuando iba a terminar la maestría, sí dije, ¿saben qué? Yo no quiero hacer el doctorado. Yo hasta aquí llegué. Me encanta el laboratorio y así, o sea, la verdad es que sí, disfruté mucho tanto mi tesis de licenciatura como la tesis de maestría, pero sí en ese momento dije, yo no quiero hacer el doctorado en este momento porque yo no me veo siendo investigadora y teniendo a mis estudiantes y demás, ¿no? Yo en ese momento me di cuenta de que ese no era el camino y entonces hacer un doctorado para mí no tenía sentido, porque si te quieres dedicar a la academia, ese es el camino, ¿no? O sea, el menos tiempo que puedas pasar ahí decidiendo si sí o si no, si ya viste que lo que quieres hacer es la academia, te sigues de corrido estudiando, ¿no? El eterno estudiante, pero pues es que eso es lo que tienes que hacer, la verdad. Entonces te avientas la maestría, el doctorado y empiezas con los postdoctorados y así, porque la verdad es que encontrar una plaza en la academia en nuestro país no está tan fácil. Entonces, mientras más preparada estés, es a lo mejor un poco más sencillo que logres ese objetivo. Entonces, pues te tienes que seguir. Yo cuando terminé la maestría dije, esto no es para mí. Me voy a ir a Sí me gusta la investigación, pero no me veía en ese momento como investigadora. Entonces dije, pues me voy a ir a trabajar, ¿no? Y lo que pensé, pues, fue entrar en alguna industria. Como ya me gustaba la citometría, pues si podía encontrar algo relacionado para mí era una ganancia, pero pues no estaba cerrada, ¿no? A las posibilidades y dije, bueno, trabajo, capaz que tampoco me gusta la industria y decido que entonces sí me gusta más la academia y me regreso a hacer el doctorado, ¿no? No pasa nada, no estoy perdiendo el tiempo finalmente. Afortunadamente tuve la oportunidad de encontrar mi trabajo como técnica en investigación, pues casi que antes de terminar la maestría y pues desde entonces estoy ahí. Y entonces ahí tengo un poco como de que, pues de lo que me gusta, ¿no? O sea, me gusta la técnica, estoy en investigación, pero no tengo que tener mi grupo de trabajo, ¿no? Ni mis estudiantes, ni nada de eso. Y sigo viendo un montón de proyectos diferentes porque todo el tiempo estoy ayudando a las y los estudiantes que llegan ahí a mi laboratorio, ¿no? Entonces creo que depende de tus objetivos. Si tú sientes que te llena la academia y te gusta esto del laboratorio y tal, síguete al posgrado y a lo mejor la maestría te da te acabas de decidir. Y si tú de plano, o sea, tuviste que hacer tesis de licenciatura y odiaste el laboratorio y no quieres saber nada más de esto y así, seguramente la academia no es el camino y puedes empezar con la industria y también ahí valoran mucho la experiencia y entonces no vale la pena a lo mejor ni siquiera que hagas una maestría porque dentro de 2 años te van a valorar mucho más esos 2 años de experiencia laboral que tienes que los 2 años de maestría. Entonces, yo digo que confíes en tu corazón. La mejor respuesta. No, genial, no, o sea, tienes mucha razón en muchos aspectos, la verdad. O sea, por ejemplo, mucha gente descubre que la academia no es lo suyo cuando ya terminó
tercer postdoc. Y es como de, uy. Sí. Pero bueno, es el primo de Al final no es tiempo perdido y lo que ya aprendiste nadie te lo quita. A lo mejor va a ser un poco más complicado porque en la industria sí valoran mucho la experiencia laboral. Yo también por eso no quise seguirme al doctorado porque no estaba segura de quererme dedicar a la academia. Entonces dije, bueno, mejor me voy a trabajar porque yo hice la maestría terminando la licenciatura, entonces no tenía nada de experiencia laboral. Dije, mejor me voy a trabajar a seguirme con el doctorado y luego voy a salir ya con doctorado, pero con cero experiencia y a lo mejor va a ser más complicado que me contraten, entonces mejor trabajo 1 o 2 años, capaz que no me gusta, me regreso, no pasa nada, ¿no? Sí, además el tema no es siempre que puedas elegir, a veces tú puedes elegir ser la academia y te avientas todo el camino necesario y de pronto nunca tienes la oportunidad laboral. Sí. Pero bueno, esto es un spoiler, niños, no escuchen esto. No, pero mira, al final también creo que te da la academia, bueno, estudiar tanto, te da herramientas y creo que también tenemos que aprender a no echar todos, como dicen, todos los huevos en la misma canasta. Entonces, aprendan otras cosas, o sea, a pesar de que pues estén haciendo esto de, bueno, su maestría, su doctorado, lo que sea, no les quita nada aprender de otras cosas, aunque sea de forma informal, ¿no? Vean sobre otras áreas y tal. Yo por eso ahora pues también hago divulgación, ¿no? O sea, tengo mi trabajo en la academia y pues en investigación y tal, y me encanta, pero pues he ido aprendiendo también de otras cosas, ¿no? Sobre comunicación y sobre edición de video y sobre manejo de redes sociales, creación de contenido, y me quiero seguir también educando sobre este tema porque, bueno, si en algún momento algo trágico pasa en lo que sea y toco madera, pero algo sucede con mi vida académica que llevo hasta ahora en mi trabajo en investigación y resulta que ya no me quiero dedicar a eso, pues ya tengo otras habilidades, ¿no? Y entonces, pues, le dedico mi 100% de mi tiempo a esto y de que se puede vivir de redes sociales, se puede. Maravilloso, gran consejo. Hay otra pregunta que normalmente nos hacen, digo, ahorita nadie la ha hecho, pero que es, si alguna vez has tenido problemas, digamos, asociados al género en tu historia como científica o como divulgadora, pues. Sí, pues yo algo que siempre les cuento es que me acuerdo mucho de un señor doctor investigador que era el jefe de la unidad ahí donde yo hice mis tesis de licenciatura y de maestría, que cada vez que yo llegaba a su oficina a saludarlo y así, me preguntaba por mis papás, me preguntaba por mi familia, o sea, la verdad es que muy en buena onda. Y me preguntaba que si el novio y que cuándo me iba a casar. Todavía la última vez que lo vi me dijo que no se me olvidara invitarlo a mi boda y no sé qué y tal. O sea, el señor no sabía si yo tenía novio o novia, lo que sea, pero él quería ir a mi boda, ¿no? Y siempre me hacía este tipo de preguntas muy de mi vida personal, ¿no? Y muy de mi desarrollo como mujer, ¿no? Okay. Y a mis compañeros, hombres que eran de la misma generación que yo de la licenciatura y que habíamos llegado en el mismo momento al laboratorio y demás, les preguntaba que si su proyecto y que si el doctorado y que si no sé qué y tal, ¿no? Entonces, a pesar de que yo no me lo tomaba mal y pues siempre lo hizo de la manera más amable posible dentro de su pues contexto, ¿no? Y yo obviamente entiendo, ¿no? Que eran otros tiempos y vivía en otro contexto, pues habla de su sesgo, ¿no? Que pues yo sí estaba ahí estudiando mientras me caso seguramente, porque pues ya después, pues igual y ya ni siquiera me voy a dedicar a eso, ¿no? Y no tenía que estar yo enfocada en eso, sino en cuidar a mi familia, mientras que mis compañeros, pues sí, obviamente estaban ahí porque iban a ser grandes investigadores, ¿no? Entonces, pues, ajá. Y cuando empecé a hacer videos, muchas veces los cuestionamientos estaban, o a veces los comentarios y tal, es como y hasta la fecha, de pronto todavía recibo comentarios sobre mi físico y así, que pues muchos son como piropos, ¿no? Cumplidos, pero pues que no tienen nada que ver con lo que yo estoy tratando de comunicar y que pues siempre es así como de... Y cuando empezaban a etiquetar a personas en mis videos para validar lo que yo decía, la gran mayoría eran divulgadores hombres,
que hablaban sobre los mismos temas que yo, que incluso algunos tenían menos preparación que yo sobre el tema en particular, pero pues como yo soy una muchacha ahí, ¿qué les voy a andar explicando? Sí, esa falacia es muy común ahí en la academia, ¿no? De que, sí, por ejemplo, el tema de las jerarquías, ¿no? En general, no solo en la academia, ¿eh? O sea, como que, pues si hay alguien con más experiencia o más grande que opine algo diferente a lo tuyo, seguramente tiene más validez, ¿no? Sí. Sí, no, nos enfrentamos a un montón de estas cosas, sobre todo en pandemia. Mira, aquí un comentario, Salvajista Errante dice, en la película No miren arriba nos muestran cómo la divulgación científica es menospreciada por la población en general. Lo que es extraño es que figuras que buscan desacreditar a la ciencia, como los terraplanistas o los antivacunas, tienen cantidades sorprendentes de seguidores. Lamentable. Es un fenómeno social muy interesante. Eso de las personas que están bien clavadísimas en estas teorías entre comillas, porque no califican para hacer teorías, pero en estas ideas muy particulares de que si la Tierra es plana o las vacunas no sirven y son dañinas, es un fenómeno social muy, muy particular que tiene que ver con la segregación justamente y que responde a que la misma comunidad científica se ha apartado de la sociedad y entonces pues generan su propia comunidad y pues sí, es muy, más que lamentable, yo diría peligroso, pero que pues también cuando te paras a entender por qué sucede, piensas que tal vez las estrategias que hemos utilizado para querer detener estos movimientos no son las más adecuadas, porque muchas veces pues empezamos por, bueno, no bajamos a esta gente de que no sabe, ¿no? Y que es tonta y que pues está mal y demás, sin cuestionarnos cómo llegaron ahí. Algo que yo trato de hacer hasta la fecha, ya no me pasa tanto, pero que trato de hacerlo, es que cuando recibía comentarios antivacunas, ¿no? En mis videos, porque pues obviamente yo he hablado mucho de las vacunas y así. Entonces cuando recibía comentarios que sonaban muy antivacunas, los respondía como si fuera una duda genuina. O sea, ok, creo que lo que me estás preguntando es esto y pues mira, te explico, funciona así, 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 así. Y me llegó a pasar que alguna persona que había escrito un comentario todo en mayúsculas que sonaba muy antivacunas y que yo me lo pude haber tomado muy mal, como que la persona esta me estaba gritoneando y me estaba diciendo cosas, o sea, quería darme la vuelta, yo lo respondí como si fuera una duda, y en el video donde le respondí me dijo, órale, no lo había visto de esta manera, y después lo vi comentando videos posteriores, pues ya del lado de la ciencia, ¿no? Digamos, o sea, y corrigiendo a otras personas y así, entonces creo que... y vi a muchos divulgadores también en su momento responder de formas muy agresivas y no bajar a la gente de palabras horribles que ni siquiera voy a decir, o sea, y así. Y pues creo que eso no le aporta nada a nadie, porque a la gente al sentirse pues segregada, y obviamente si te dicen algo horrible, pues menos vas a responder con de claro, sí, tú tienes razón, tú que me estás ofendiendo, claro que tienes toda la razón, ¿no? Sí, claramente no es el discurso, ¿no? Y como que pues normalmente no nos enseñan, ¿no? O sea, no hay como una... Ahora ya he visto unas escuelas de influencers. No sé exactamente qué temarios abordan, pero pues supongo que algo de esto han de ver, ¿no? ¿Cómo ves esto de que ahora el CONACYT los obliga a los investigadores a hacer divulgación? O sea, ¿te parece que es una buena iniciativa? O sea, si está bien que el investigador se ponga a hablar o a predicar su investigación de esa manera. No sé si fue la estrategia correcta, pero creo que fue la que tuvieron a la mano. Porque desafortunadamente no lo hacen, ¿no? O sea, muchas de las personas que están en investigación se ponen en este pedestal de yo no tengo por qué estar perdiendo mi tiempo hablándole a gente que ni me va a entender
de pues estas cosas que hago, y yo tengo muchas cosas que hacer y no me tengo que perder mi tiempo haciendo esto. Cuando yo empecé a hacer divulgación, hasta pena me daba decir que hacía divulgación porque sé el estigma que tiene dentro de la academia. Ahora ya se los digo muy orgullosa y constantemente les estoy diciendo que esas cosas que hacen no son divulgación, ¿no? Porque, pues, y que no les saben y tal, ¿no? Tal vez creo que no fue la estrategia más adecuada porque, pues, ciertamente no le saben, ¿no? O sea, solo les dijeron lo tienen que hacer, pero no les dieron las herramientas para hacerlo bien. Afortunadamente creo que en las evaluaciones, bueno, con todas las cosas que luego se cargan las evaluaciones, pero en las evaluaciones sí les están midiendo de alguna manera que la divulgación sí sea divulgación y lo que no es, no es. Y yo espero que sean muy estrictos con eso. Pero pues se ha prestado a que hagan muchas cosas a las que les ponen divulgación y no son, ¿no? O sea, sus congresos de siempre, que ahora se llama primer congreso de divulgación, y ya salen sus constancias con divulgación y pues esperan que eso les valga para el CONACYT. Yo espero que no, porque pues se pierde, ¿no? Todo el objetivo real de lo que es la divulgación científica. No creo que todas las personas que hacen investigación tienen que hacer divulgación, así como no todas las personas que hacen investigación deberían dar clases, porque se requieren habilidades particulares para cada una de estas cosas, que claro que pueden desarrollar si se dan el tiempo y a la tarea y si les interesa, que si lo van a hacer es importante que desarrollen estas habilidades, pero pues también no todos tenemos que tener las mismas habilidades, ¿no? Entonces, y ni creo que todas las personas que hacen divulgación deberían de dedicarse a la investigación, porque esa es otra cosa que se tiene como que medio estigma, ¿no? Es como de, sí, que tú cómo me vas a divulgar la ciencia si no haces la ciencia en el laboratorio. Es como de, a ver, o sea, que no pipetee todo el tiempo, no quiere decir que no puedo saber de ciencia y no puedo entender un artículo y no puedo hacer tal o cual cosa, ¿no? Exactamente, sí, no, le diste varios puntos bien interesantes y bien controversiales. Espero que el CONACYT no vea esto. Que lo vea. los comités de evaluación. No, está perfecto, o sea, tienes razón, o sea, no, bueno, de entrada dijiste, por ejemplo, que no todos los investigadores deben dar clase, es algo que todo el mundo sabe, pero que pocos se han atrevido a intentar cambiar, y de la misma manera, pues, que no todos los investigadores hagan divulgación, pues eso está bien. Pues también es cierto que necesitan de pronto alguna presión para tratar de conectarse un poquito más con la sociedad, que no necesariamente sea la divulgación, pero por ejemplo hay líneas de investigación que no necesariamente tienen que ser aplicadas, pero tampoco tienen como ninguna conexión con la parte social, ¿no? Digo, y no quiere decir que todas las investigaciones tengan que tener alguna relación o resolver algún problema local, pero sí hay unas que están extrañas, difíciles de justificar. Ya sé. No, y sí se necesita hacer un mucho mejor trabajo de... Incluso las investigaciones en donde se usan muestras de pacientes, ¿no? De comunidades y tal, luego no hacen ni ese trabajo de comunicarles cuáles fueron los resultados, ¿no? O antes de los resultados, de decirles bien para qué se van a usar sus muestras y tal, antes cuando los convencen a participar en los estudios. Entonces, sí necesitan, pero se necesitan tener las herramientas, pues. O sea, si va a haber esta presión de parte de CONACYT, creo que CONACYT tendría que hacer también un mejor trabajo de darles las herramientas de lo mínimo necesario para hacer una divulgación así que valga, porque justo, pues, esas herramientas les van a servir no solo para hacer los grandes TikToks, sino para... Por ejemplo, cuando están haciendo investigación que tiene que ver con cosas de campo y donde tienen que hablar con personas, ya sea para convencerlas de darles muestras o para hacer encuestas o para la cosa que sea, pues también es importante que sepan cómo comunicarse con esta otra comunidad no especializada, ¿no? Sí, exacto, es como el ejercicio de hace rato, ¿no? De cómo explicar la citometría de flujo. Sí. No, pues me parece muy bien. Me parece que tienes ideas muy, muy geniales. Ojalá que en otro foro te podamos invitar también cuando haya tomadores de decisiones que necesiten escucharte. Ojalá. Bueno,
Aquí ya estamos llegando al final, digo, ya nos pasamos de hecho un poquito. Nada más para cerrar, me gustaría, eh, pues a lo mejor pedirte que ya has dado muchos consejos, muchos tips de varias formas aquí, pero una última frase con la que te quieras despedir o algo que les quieras dejar por último a la audiencia, tomando en cuenta las características demográficas que te contaba de nuestros seguidores, pues que son estudiantes de licenciatura en su mayoría, químico-biológicas y de la salud, la mayoría mexicanos, pero pues es obvio porque esta página empezó aquí en México, pero tenemos seguidores de toda Latinoamérica y la mayoría son niñas. ¿Te gustaría dar algún último mensaje o alguna frase de despedida para este tipo de... Pues para las chavas, que nadie les diga que no pueden y que nadie decida por ustedes lo que es más importante en sus vidas. Ustedes deciden lo que es más importante y a lo que le quieren dar prioridad, y lo que sea que decidan está bien, y lo que sea que decidan no tiene que ser la academia y no tiene que ser su vida personal, ahí está de cada quien, pero que nadie les diga que no pueden hacerlo, porque sí pueden, por algo están en donde están. Y en general, pues que sí hagan el ejercicio que me hiciste hacer de explicar esto muy especializado a lo que me dedico, háganlo constantemente, porque a mí me parece que cada vez que explico algo lo entiendo mejor, y cada vez que tengo que explicarlo en otras palabras que no son las que siempre uso y que ya no es algo que repito, ¿no? Como de que ya lo tengo de memoria, sino que tengo que hacer este ejercicio de traducirlo de alguna manera, me queda más claro. Y no tienen que hacerse un TikTok o una página de Facebook o un Instagram para hacer divulgación, porque si la mayoría de nosotras no venimos de un contexto donde nuestras mamás y nuestros papás son académicos. Muchas veces no se dedican a esto que nosotros tenemos el privilegio de dedicarnos. Entonces, hagan el ejercicio con las personas que tienen en su casa. ¿Alguna vez le han explicado a su mamá lo que hacen en su materia de biología molecular? Yo creo que no. Y si se lo logran explicar, lo van a entender mejor. Entonces, recomiendo, aunque no se hagan los grandes divulgadores. Maravilloso, excelente. Ay, la verdad, has hecho un buen de cosas bien interesantes. Ojalá que normalmente después de la transmisión hay mucha gente que ve los videos grabados. Espero que mucha gente tome muchos de los grandes consejos que dio aquí en este foro. Y bueno, pues lamentablemente tiene que terminar, pero pues estamos súper agradecidos y súper contentos de que hayas aceptado la invitación. También Gracias, estamos súper felices de todo el contenido que nos dejaste aquí. Lo vamos a dividir en TikTok de 1 minuto. Va. Para jalar seguidores. Y bueno, pues nada, pues ahí está esta entrevista queda grabada. Cualquier duda que tengan, ¿cómo te pueden contactar? @lakishimishi en todas partes. Normalmente donde más leo los mensajes es en Instagram. Entonces, por ahí mándenme un mensajito. A veces me tarda un poquito, pero trato de sí contestarles a todo mundo. Y pues ya, sigan casi siempre subo el mismo contenido en TikTok, en Instagram y en Facebook, pero les recomiendo mucho también en YouTube el podcast Hoy en la Ciencia, porque normalmente me extiendo mucho más y hablamos de otras cosas que no necesariamente son las que siempre ando hablando en el TikTok. Maravilloso, pues vamos a verlos. Sí, pues sí. De hecho, yo te conocí en YouTube primero. Ah, mira. Pero pues también es por mi edad, ¿no? Qué cool. Bueno, pues muchas gracias, Laki. Seguimos en contacto y muchas gracias a toda la audiencia, a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias por las participaciones. Estuvieron bastante enriquecedoras y bueno, pues nos vemos pronto en otra transmisión en esta página de Bioquímica y Biología Molecular, que principalmente es una página de memes, pero bueno, pues ya ven que también tenemos contenidos más interesantes. No, hombre, los memes también son chidos. Gracias a ti, gracias a ustedes. Nos vemos, Laki. Que estén muy bien. Saludos Bye. a todos. Hasta luego.